Ok, bien muchachos, entonces cuando nosotros vamos a tener problemas donde tenemos datos, o sea, tenemos un conjunto de datos que son exactamente del mismo tipo. Por ejemplo, si a usted tiene un problema donde le dicen lo siguiente, usted recibe, usted necesita comparar, digamos, tres carros de acuerdo a su precio y marca. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Si usted tiene un problema donde le dice que necesita comparar tres carros, ¿cierto? Van a recibir tres estructuras tipo carro y necesita, digamos, saber de acuerdo a la marca o al precio cuál es la decisión que usted necesita tomar. ¿Qué pasa con eso? El problema va a tener tres entradas que son del tipo carro, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les digo a ustedes que en lugar de 3 carros van a ser 100 carros? ¿Qué pasa con el número de entradas? Van a tener entradas, van a tener 100 carros. ¿Qué pasa con eso? Eso se va volviendo un poco dispendioso. Entonces, es mejor agrupar esos datos del mismo tipo en una sola estructura. Y esa estructura vamos a conocerla como listas. Las listas que nos permiten manejar datos que sean del mismo tipo. Aquí, por ejemplo, les ponen un ejemplo. Ustedes tienen una lista de regalos. ¿Y los regalos qué tipo son? Cadenas de texto, ¿cierto? ¿Qué pasa? La lista de regalos puede ser de tamaño arbitrario. En este caso vamos a dejarla de tamaño fijo. Y si ustedes observan, son exactamente del mismo tipo. Entonces van a tener ustedes un número determinado de cadenas de texto. Bien. Entonces, hay una estructura que nos permite agrupar datos del mismo tipo, que vamos a conocerla como lista. De la lista vamos a tener los siguientes casos. Una lista vacía que no tenga elementos vamos a conocerla como empty. Y para armar una lista, esto va a conocerse como una estructura recursiva. ¿Qué es una estructura recursiva? Es una estructura, esa palabra recursión ahorita la miramos bien. Lo que quiere decir es que dentro de la estructura hay elementos que son del mismo tipo. Por ejemplo, si ustedes ven, para armar una lista es la palabra cons, ¿sí? Esto es como main lista, ¿sí? Pero pues acá lo resumen como cons. Vamos a colocar el elemento, pero el segundo elemento siempre es una lista. Entonces una lista siempre va a tener esta estructura. Un elemento seguida por una lista. Siempre va a ser así. Observen acá, empty es una lista. Miren esta lista de dos elementos. Cons, el elemento, y ¿esto qué es? Otra lista. Entonces, una lista siempre va a tener siempre dos elementos, ¿sí? Siempre va a tener dos elementos, donde el primer elemento es cualquier cosa y el segundo elemento siempre debe ser una lista, ¿sí? Y esto pues se puede agrandar de forma indefinida, ¿sí? Observemos esto. La estructura general de la lista va a ser cons, ¿cierto? Luego lo abreviaremos de forma más sencilla, pero por ahora usaremos cons. Y el primer elemento es siempre cualquier cosa. Puede ser un número, puede ser una estructura, tipo de dato simple como número, booleano, etcétera, etcétera. O puede ser una estructura, dato compuesto, o bien también puede ser una lista, ¿sí? Ese n que ustedes ven aquí puede ser absolutamente cualquier cosa. Pero el segundo elemento siempre va a ser una lista, siempre. ¿Qué pasa? Esta lista nos ofrecen, bueno, aquí está para armar una lista. Si ustedes observan siempre la misma estructura, el primer elemento ¿qué es? Una cadena de texto. Y el segundo elemento que ven aquí ¿qué es? Todo esto es una lista. Siempre vean que siempre va a ser cons, el elemento, y luego aquí viene una lista. Siempre lo mismo. Siempre va a tener dos partes. Miren acá. Como el segundo es una lista, también cumple la misma regla. Cons, elemento, seguido por una lista. Cuando ya acabamos la lista, siempre vamos a terminar en empty. ¿Sí? Siempre debemos terminar en empty, porque pues si no nos tocaría continuar de forma indefinida. Cuando le damos recursión, ¿cierto? Que va a ser ahorita, esto se va a conocer como la condición de parada. La recursión siempre termina en alguna parte. En este caso, siempre la lista termina en empty. Siempre debe terminar en empty. Entonces, usted puede hacer la lista con los elementos que usted quiera, siempre y cuando termine en ¿dónde? En empty. Siempre debe terminar en empty, ¿vale? Bien. Bueno, estos son ejemplos que les quedan acá.
Lista de números, bueno, por acá. Ahora sí, en los contratos, ustedes siempre vamos a tener que hacer un cambio. Ya en lugar de tener números, estructuras, etcétera, etcétera, cuando ustedes ya manejan listas, va a ser lista de y el nombre del tipo de dato. Por ejemplo, lista de números, lista de símbolos, lista de carros, ¿sí? Ya en este punto nosotros vamos a empezar a manejar es listas, ¿sí? Lista de, y eso es lo que va a cambiar en el contrato. Si es de entrada o de salida, porque pues una lista puede entrar o bien puede salir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá en el Dr. Racket con el tema de los carros. Entonces, vamos a ver, esto es estudiante principiante. Entonces voy a crear primero la estructura. Define, struct, carro, marca, modelo y precio. Y hagamos un sencillo problema. Tenemos que seleccionar el carro más barato de una lista de 3 carros que se nos da. Bien, muchachos, entonces, ¿qué tiene que venir primero? Luego, fecha. Hoy es 20. Sí. Luego viene el contrato. ¿Y el contrato qué va a hacer? Seleccionar, vamos a llamar la función seleccionar carro, que recibe lista de carros y me devuelve el carro más barato. En este caso sería un carro. Lista de carro, realmente queda como lista de carro. Y bueno, por acá vienen un propósito. Recuerden esto, la otra semana esta era la orden del día. Propósito, seleccionar el carro más económico de una lista que se nos da. Bien, entonces hay que aclarar algo. La lista es de tamaño 3. ¿Por qué la lista es de tamaño 3? Porque tiene 3 carros, 3 elementos. Muy bien. Ejemplos. Ahorita los vamos a manejar. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, seleccionar carro. Y observen cómo es la entrada. Cons. ¿Cómo iría un carro? Make carro. Tiene marca, modelo y precio. ¿Qué marca le coloco? Mazda, modelo. ¿Es modelo? Sí, 2018. Precio. 90. Pongámoslo en orden de millones. Esos son 90 millones. Listo, ese es el primer elemento. Después de eso, ¿qué seguiría para armar la lista? ¿Debe seguir? Cons. Recuerden que dentro de una lista está el elemento ¿qué es? ¿Esto qué es? Es una estructura tipo carro. Después de esto, ¿qué viene? El segundo elemento, pero el segundo elemento tenemos que meterlo dentro de otra lista. Entonces, make carro, ¿qué marca me da? Kia, ¿cuánto vale? Vale 50. Sigue modelo. 2010 cuesta 50. Y después de esto, cons, ¿cierto? Make carro, ¿qué otro carro? Chevrolet. ¿Qué es modelo? 1980, ¿y cuánto vale? Pongámosle 20. Entonces, cuando terminamos la lista, ¿en qué terminamos? En diciembre. Cierro el cons de acá, ¿cierto? Cierro el cons de atrás y cierro el primer cons. ¿Sí? Como esto siempre va a tener este tipo de estructura. Cons, ¿cierto? Y luego viene el elemento. Y después de esto, ¿qué viene? La lista, que es todo esto. ¿Es claro eso, muchachos? Bien. Entonces, ¿esto qué nos devolvería? ¿Cuál es el más barato? Entonces, esto debería retornar make carro, ¿cierto? Como devuelve un carro. Kia, perdón, Chevrolet
1980-20. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay varias cosas que ustedes deben tener presentes, ¿cierto? Por ahora voy a dejarlo así antes de hacer la función. Hay varias cosas que deben tener presentes. Lo primero, para construir una lista, ¿cierto? Entonces vamos a definir una lista de ejemplo. Lista carro. Entonces, ¿cómo iría? Cons, ¿qué más? Make carro, ¿qué viene? Inventámonos otra lista, no importa. ¿Cómo? JC. Modelo 2010, costo 90. Luego, ¿qué vendría? Este es el elemento. Vendría cons, ¿qué más? Make carro. ¿Qué más viene? WC. 2011 cuesta 30. Bien, hacemos otro elemento, ya terminamos. Otro elemento. Cons. Make carro. ¿Qué más le ponemos? BBC. Modelo 2015 y pongámosle 60. Y bueno, ya deseo terminar ahí, entonces coloco Enter. Cierro el primer cons. Cierro el segundo cons. Cierro el tercer cons y cierro el define. ¿Estamos allí? Bien, entonces ya armé una lista. Entonces, hay varias cosas que ustedes deben saber de cómo trabajar estas listas. Entonces, aquí tengo una lista de carros. Si la observamos, entonces, lista carro, y aparecen los elementos. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, ¿cómo podemos trabajar nosotros esta lista? Existen dos formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que podemos hacer es extraer el primer elemento. Eso lo hacemos con la función fields. La función fields que me devolvió el primero. Y el segundo se llama rest. Lista carro. ¿Qué me devuelve? Devuelve una lista, ¿cierto? Que contiene, ¿cierto? El segundo elemento, ¿sí? Recuerden que las estructuras tipo lista siempre va a tener, el primer elemento es cualquier cosa y el segundo elemento siempre es una lista. Entonces tenemos el first, siempre extrae el primero, que es un elemento, y el rest va a extraer siempre una lista. Y ahora miren lo que va pasando. Yo quiero extraer el segundo elemento. ¿Qué tendría que hacer? Como el rest me devuelve la lista que contiene el segundo, ¿cierto? Yo tengo que hacer el first del red de lista carro. Y observen que me extrae el segundo, ¿sí? Si quiero el tercero, ¿qué tendría que hacer? El first del res. Y ahí volvería el tercero. ¿Cómo así el first del res? El res del res, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, una lista en este caso, cons 1, cons 2, cons 3, cons 4, end. Esta es una lista de números, normal. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El first, si hiciera first de esa lista, ¿qué me traería? ¿Me traería cuál? El 1, ¿cierto? Si yo hiciera res de esa lista, ¿qué me traería? Cons 2, cons 3, cons 4, empty. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hiciera el res del res, ¿qué me devolvería? El resto del resto. Este es, muchachos, esta es la lista. ¿El resto quién es? El resto de esta lista que estoy señalando. Con 2, con 3, con 4. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora bien, el resto del resto sería el resto del resto. Primero sacamos el resto que está en azul y luego el resto del resto sería cons 3, cons 4. Bien, muchachos, ¿de qué forma yo podría extraer el 4? Con otro res, ¿cierto? Pero quedaría faltando algo. Observen acá. ¿Qué me devuelve realmente?
cons 4 empty. Entonces, para sacar ese 4, ¿qué debería hacer? Esto es una lista, ¿no? Todo esto es una lista. Sería cons 4 empty. Pero ¿qué debería sacar de allí? Sería el first, ¿cierto? De todo eso. Y miren que efectivamente me devuelve 4. ¿Sí lo pillan allí? O sea, uno va sacando los restos para ir entrando en los niveles de la lista, básicamente. A medida que usted haga res, va metiéndose más adentro. Entonces, observen ustedes acá, antes de entrar allí, antes de hacer cualquier cosa. Entonces, si nosotros tenemos una lista de la siguiente manera, por ejemplo, ustedes tienen cons 2, cons 3, cons 4, cons 5, cons 6, empty, cierro 6, cierro 5, cierro 4, cierro 3, cierro 2. Listo, muchachos. ¿Cómo extraigo? Vamos a llamarla L. ¿Listo? Vamos a llamar esa lista L para no tener que volverla a copiar. Entonces, muchachos, ¿cómo extraigo el 2? First, ¿de quién? De L. ¿Cierto? Esto me devuelve 2. El res de L, ¿qué me devuelve? Cons 3, cons 4, cons 5, cons 6, empty. ¿Estamos de acuerdo? El first del res de L, ¿qué me devuelve? 3, porque sería el primero del resto. ¿Estamos de acuerdo? El primero del resto. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿qué trae el res de L? Sería el resto, ¿cierto? ¿El primer resto qué es? Esto es este es el res. Ahora bien, ¿el res del res qué sería? Este sería el res, ¿sí? Siempre nosotros vamos extrayendo res. Entonces, el res del res sería ¿qué? ¿Qué sería? Sería sencillamente cons 4, ¿cierto? Cons 5, cons 6, empty. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería el first del res de L? No, a ver. Este es el primer res, cons 3. El segundo res, cons 4. Y el tercer res, ¿quién sería? Entonces sería este. Este sería el res. Entonces, ¿qué me devolvería? En este caso me devolvería 5. Entonces, me devolvería exactamente 5. ¿Sí pillan allí, muchachos? Eso es lo primero que toca tener claro. Cómo utilizar el first y cómo utilizar el res. Bien, muchachos, para extraer el primer elemento es first. Para extraer el segundo, el first del res. Para extraer el tercero, el first del res. Para extraer el cuarto, el first del res. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como esta estructura tiene apenas 2 campos, ¿cierto? Es necesario siempre estar revisando en el res. El lenguaje de programación tiene comandos como second, dir, el lenguaje lo tiene, ¿sí? Él tiene este lenguaje tiene estos comandos. Igual, en caso que alguien lo diga, por ejemplo, vamos con la lista que tenemos acá de ejemplo. Vamos con la lista que tenemos acá de ejemplo. Esta. Aquí lo tengo. Por ejemplo, este lenguaje tiene esto. Second. ¿El second realmente qué es? El first del res. El third. El first del res. Pero no quiero que los usen hasta que aprendan esto bien. ¿Listo? Esto no se puede usar. No se puede usar. ¿Por qué? No, porque hasta que no entiendan bien el concepto de recursión lo tienen prohibido. Ya una vez lo entiendan, lo pueden usar. Si yo quiero el segundo, ¿cómo debería ser realmente? El first del res sea el segundo. Y el tercero del res.
Deben aprenderlo a manejar así, por ahora. No es lo mismo. Cuando ahorita les explique recursión van a entender por qué lo estoy haciendo así. ¿Sí? Esto tiene ahorita sentidos con el tema de recursión. ¿Sí? O sea, yo sé que es lo mismo, pero en el sentido de recursión, conceptualmente no es lo mismo. ¿Sí? Porque esto considera recursión. Cuando entiendan bien recursión, sí, usen ese secondir si se les da la gana. Pero por ahora, no. No lo quiero ver. ¿Sí? No, el first del second le va a dar un error. Ya voy a mostrar por qué. Esto va a dar un error. Él espera una lista y usted le está devolviendo. Usted no puede hacer first de 2. ¿Ya? Él espera una lista. ¿Sí? Tampoco puedo hacer ni first de empty, ni tampoco puedo hacer res de empty. ¿Por qué? Pues no hay nada, ¿cierto? Usted únicamente puede hacer first y res de listas que no están vacías. Y al empty no se le puede hacer ni first ni res. Si usted, para saber si una lista está vacía, existe el comando empty pregunta, ¿cierto? ¿Qué le va a decir? False. Con empty pregunta podemos saber si una lista está vacía o no. Pues para poder saber si la vamos a hacer first o no. ¿Sí? Eso va a ser muy importante ahora en recursión. ¿Bien? Bien, muchachos, pero por ahora, ¿cierto? Continuemos con este problema. ¿Recuerdan esto, no? Entonces, muchachos, ¿qué después de esto qué sigue? De acuerdo a lo que vimos. Viene el código. Define, ¿cómo se llama? Seleccionar carro. ¿Qué entra? Una lista de carros. Entonces yo quiero preguntar, para saber cuál es el carro que cuesta menos, ¿qué hago? Tengo que comparar el primero con el segundo y el primero con el tercero. Y finalmente el segundo con el tercero, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos, vamos a preguntar. Recuerden que va un AND, ¿cierto? Yo voy a hacer dos comparaciones. Lo primero es, ¿cómo saco el primer carro? ¿Es mayor quién? Menor. Voy a devolverle menor precio. Sería first de... ¿Con quién lo comparo? Con el first de L carros. Pero esto tiene una característica, muchachos. ¿Esto qué está devolviendo realmente? Estoy devolviendo un carro. ¿Cómo les traigo el precio? Carro, guión, precio. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes trabajen con listas, primero extraen el elemento de la lista y luego le extraen pues los atributos, lo que necesiten. Bien, a este segundo ¿qué le tengo que extraer? Carro guión, precio. Ese sería el primero ¿con quién? Con el segundo. Y luego comparo quién con quién. El primero con el tercero. ¿Cómo saco el primero? First de L carros. Recuerden que es la variable que entra, ¿no? Es la única con que yo puedo trabajar. Y luego, ¿qué le saco? El precio. Bien. ¿Y cómo extraigo el tercero? El first. El res sería segundo y res tercero. L carros. ¿Y aquí qué extraigo? Carro guión, precio. Y bueno, ya aquí hago la comparación y cierro el AND. Bien, muchachos, si eso se cumple, ¿cierto? Si eso se cumple, si el primer carro vale menos que el segundo y vale menos que el tercero, ¿qué devuelvo? El primer carro. O sea, como estamos devolviendo el carro más económico, es el que tenga menor precio. Si el primer carro vale menos que el segundo y vale menos que el tercero, ¿quién es el más barato? El primero. Ya comparamos primero con segundo y primero con tercero. Por lo tanto, la comparación primero con segundo ya no necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué siguiente comparación sigue? Segundo con el tercero. ¿Qué sería? ¿Cómo extraigo el segundo? El first del red de carros. ¿Y cómo extraigo el tercero? El first del res de L carros. Si ustedes toman en cuenta, estos son carros para sacar el atributo precio que hago. Carro guión
precio. Recuerden pues, primero extraen el elemento de la lista y luego le extraen lo que necesiten. Luego acá carro guión, precio, ¿cierto? Entonces, y acá lo cerramos. Entonces, si esta comparación es cierta, el segundo carro vale menos que el tercero, ¿quién devuelvo? El first del red de L carros. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, si ninguna de esas comparaciones dio, ¿cuál es el que vale menos? El tercero, que sería el first del res de L carros. ¿Listo? Y ahí ya tengo mi función. Ahora, ¿qué me falta hacer? Me falta hacer ¿qué? El check spec, ¿cierto? Check spec. Bien, muchachos, este seleccionar carro, ¿cuál es el más barato? ¿El que vale 90, el que vale 50 o el que vale 20? El que vale 20. Entonces esta vaina debería devolverme el que vale 20. Acá. Vamos a ver si... Recuerden que el check spec que tiene, el check spec tiene, primero, el llamado a la función y segundo, la salida que estoy esperando. En este caso, ¿qué salida espero? Este carro acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a ejecutarlo. De L carro, ahí me equivoqué. Es L carros. Y vamos a ver, creo que era el único error que había. Y esto efectivamente tiene que decir. A ver. Hay una función que no encontró. Vamos a ver. Seleccionar, esta función no está definida. Porque yo la llamé fue seleccionar guión car. Fue un error de tipeo. Listo. Y efectivamente he obtenido la respuesta que pues que estaba esperando. Entonces, muchachos,